Saludos jóvenes, vamos a continuar trabajando con los límites básicos teóricos que necesitamos acá. Tres límites básicos que son los primeros que vamos a revisar. Dentro de ellos están el límite de una constante b cuando x se acerca a c, es la misma constante. Esa constante es un número real. Luego tenemos en el segundo el límite de x cuando x tiende a c es justamente c. Y luego el límite de x a la n cuando x tiende a c es c a la n, donde n es un entero, que lo estamos especificando aquí que el entero es positivo por el caso de que c pueda ser 0. Evitamos ese problema, vamos a suponer que n va a ser entero positivo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en este caso varios ejemplos. El primer ejemplo sería el límite cuando x tiende a 2 de 7, es 7. El mismo número. Eso sería aplicando el primero. Límite cuando x tiende a 4 de x es 4 justamente. En este caso, el valor al que se acerca la variable, es justamente el valor del límite, pero aquí no. El valor que se acerca a la variable no tiene nada que ver con el límite, tiene que ver con este número, con b. En este caso vamos a tener, en el siguiente caso, cuando x tiende a 8, x cuadrado sería 8 al cuadrado. Eso sería 64. Mi límite es 64. El siguiente ejemplo, cuando x tiende a e, recordar que e es el número 2.71, 82, 81, 8, etc. Un número irracional. Si x tiende a e, entonces yo voy a tener aquí a e elevado a la 3. O yo resuelvo eso con una calculadora o simplemente lo dejo expresado. Límite cuando x tiende a pi de x a la 4 sería entonces pi a la 4. De la misma razón, de la misma fórmula. De la misma forma, usted podría resolver pi cuarto, pi a la 4, o simplemente lo deje expresado. Límite de x a la 5 cuando x tiende a 7. Esto sería 7 a la 5. 7 a la 5. Entonces aquí usted puede perfectamente, si quiere, o desarrolla la potencia o simplemente la puede dejar expresada cuando son una potencia que generan un número tan grande. Así de sencillo serían entonces nuestros límites especiales. Y nosotros lo vamos a revisar dentro de un momento. Propiedades de los límites, para continuar ahí mismo. Propiedades de los límites. Los límites tienen una serie de propiedades. Para ello nosotros vamos a revisar lo siguiente. Tenemos dos funciones, f y g, y c un número real. Entonces vamos a suponer que el límite de f de x cuando x tiende a c es L y el límite de g de x cuando x tiende a c es M. Entonces se va a verificar lo siguiente. Lo primero es que el límite de una suma o una resta, límite cuando x tiende a c de f más o menos g, puede ser suma, puede ser resta, se va a hacer el límite de f más o menos el límite de g. O sea, L más menos M, porque dijimos que eran L y M. Eso significa entonces que la suma, el límite de una suma es la suma de los límites. El límite de una diferencia es la diferencia de los límites. Lo mismo va a pasar con el producto. El producto sería el límite cuando x tiende a c. Cuando x tiende a c de f por g, es el límite de f por el límite de g. O sea, L por M. Eso significa entonces que el límite de un producto es el producto de los límites. Esa propiedad la vamos a necesitar mucho cuando estemos haciendo demostraciones de cálculo de derivadas. Otras propiedades son estas. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a c de f entre g, una división, es el límite del numerador entre el límite del denominador. O sea, L entre M. L entre M, siempre y cuando el denominador no sea 0, por el asunto de la división entre 0. Vemos entonces también el límite de una potencia. El límite de f de x a la n sería el límite de f de x todo elevado a la n. O sea, L a la n, L a la n. Y recordar que n va a ser un número entero positivo por el asunto de nosotros acomodar las cosas. También el límite de un radical, que sería en este caso el límite de la raíz n de f de x, sería la raíz n del límite de f de x. O sea, la raíz n de L, que esa raíz va a existir siempre que se cumplan estas condiciones. Si n es par, o sea, si el índice de la raíz es par, entonces L debe ser mayor que 0. Pero si la raíz se va a calcular para todo L cuando n es impar.
Es decir, si el índice es impar, no importa quién sea L, se calcula para todo L. O sea que esas condiciones deben verificarse cuando la función que vamos a buscar el límite contiene una raíz. Finalmente aquí vamos a tener el límite de K por f de x, cuando x tiende a c, es K por el límite de f de x. O sea, es la linealidad del límite. Saco K y busco el límite de la función. K por L, porque el límite de f de x es L, dijimos en el planteamiento anterior. K por L. Hay que especificar aquí que K es real, un número real. Entonces miren que esas propiedades nosotros las vamos a utilizar para poder trabajar con los números reales.